¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Dominio Público Televisión, ya en este miércoles 28 de julio de este año 2021. Si no es la semana más fría del año, por lo menos hasta ahora, seguramente le pegan el palo, ¿no? Estamos atravesando temperaturas muy bajas. Y no solamente eso, también estamos atravesando alturas extremadamente bajas en cuanto a lo que es, lo venimos hablando de semanas anteriores, los niveles del río en nuestra zona, ¿no? Todo lo que es la cuenca del río Paraguay, Paraná, la del río Iguazú también, que está en marcas históricas pero muy mínimas, en una bajante que tan histórica es como que, por ejemplo, desde hace unos 77 años aproximadamente que no se registraban niveles tan escasos precisamente en toda esta cuenca. Todo eso ha hecho que finalmente, de acuerdo a lo que era de alguna forma, si se quiere, esperable, se haya decretado la emergencia hídrica. Por lo menos por 2 o 3 meses, hasta que esto, esperemos que la naturaleza misma lo pueda llegar a regular, lo pueda llegar a nivelar a los valores normales, a los valores que estamos obviamente acostumbrados a tener en materia de nivel de ríos en esta parte del país. Pero todo eso ha hecho de pronto preocupar, o por lo menos hablar, comentar a la opinión pública en general en cuanto a lo que es precisamente la provisión de agua en toda esta parte del país. Bueno, tenemos agua, dicen por allí, con gusto salado. ASA, Aguas Santafesinas, dicen que no es preocupante, que no es peligroso, que no es un problema. Y también ha dicho Aguas Santafesinas, por ejemplo, que están previendo alquilar, contratar bombas de agua sumergibles de gran caudal para que obviamente este vital elemento no llegue nunca a faltar a la población santafesina, por ejemplo. Se ha visto con relación a este tema o a consecuencia de esto un aumento del consumo de agua envasada, de agua en botellones, ¿no? Porque, bueno, más allá de que la empresa dice que no es peligroso y que no hay ningún tipo de inconveniente con relación a ese sabor salado que muchos dicen encontrarle al agua por estos días, bueno, a mucha gente no le gusta y obviamente están incrementándose los consumos de agua envasada. Bueno, obviamente no es el único tema que nos ocupa o que hemos encontrado en los últimos días. Hay una suerte de alivio para el transporte que venía en jaque, que venía incluso tomando medidas de fuerza, ustedes lo recordarán, en las últimas semanas o en los últimos días. Bueno, ese alivio precisamente pasa por haber duplicado compensaciones al sector del transporte. Algo así como 2.400 millones que se les va a brindar al sector del transporte, tanto urbano como interurbano, para los meses de junio, julio y agosto, lo cual, bueno, va a dar un respiro, aunque más no sea momentáneo. Esta no es la panacea, no es la solución definitiva, ni mucho menos, pero a como venía el transporte tan castigado, seguramente algún tipo de respiro le va a proporcionar. El gobierno nacional, uno imagina, piensa que tiene como principal objetivo o como uno de sus objetivos principales la reactivación económica, ¿no? La reactivación económica que siempre es esperada, que siempre va a ser bienvenida en un país como el nuestro, donde la economía siempre está un poco en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro, eso no es fácil teniendo un marco inflacionario como el que tenemos, porque en 7 meses hemos alcanzado algo así como 29% de inflación, que es el número que estaba previsto para todo el año 2021. Y ya lo alcanzamos al cabo de los primeros 7 meses.
Faltan 5 meses todavía para terminar este año, lo cual es una enormidad en materia de tiempo si lo pensamos en términos de economía. Y entonces, bueno, la gran incógnita, el gran interrogante es con qué número inflacionario va a finalizar este año en curso, ¿no? En ese marco de cierta incertidumbre económica, fundamentalmente por lo que queda del año, ha arrancado la campaña electoral, política, proselitista, que va a ir rumbo a las elecciones intermedias que vamos a tener precisamente un poco más adelante en este 2021. ¿Cuáles son las claves de la elección, o una de las tantas claves, las principales claves de la elección de este año en Argentina? Bueno, seguramente el dólar, que está absolutamente alto, con algunos altibajos, pero siempre en niveles superiores, o por lo menos demasiado superiores a los que uno de pronto quisiera que tenga. La inflación, de la cual hablábamos recién, las vacunas y la pandemia, que obviamente nos siguen acompañando temáticamente hablando, y así va a ser por algún tiempo más. En el marco del arranque de esta campaña, sobrevuela, bueno, precisamente en función de lo que yo decía recién un poco, el tema del fantasma del dólar sobre las urnas, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a derivar o qué puede traer como consecuencia un dólar que hoy está muy alto y que nadie sabe muy bien si ha llegado al techo o si todavía no lo ha alcanzado? En esa circunstancia, en el mientras tanto de todos estos temas, tuvimos hace muy pocos días atrás el cierre de listas, el cierre de listas que van a competir en las PASO. Bueno, ahí nos encontramos, por ejemplo, con que la CGT a nivel nacional no tuvo ninguna ficha, no tuvo ningún representante que lo pueda precisamente representar, tener en esta contienda que se viene. No hay presencia del sindicalismo tradicional, si se quiere. No hay presencias como las que sí había o hubo en listas de elecciones en años anteriores. Hugo Moyano no tiene candidatos prácticamente en las listas que se cerraron el fin de semana. En las listas me refiero básicamente del Frente de Todos, ¿no? Claro está. Pero sí hay un elegido que es del mundo, obviamente, sindical, gremial, pero no de la CGT, como es precisamente Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, un gremio obviamente siempre importante. Bueno, Sergio Palazzo ha sido un poco el elegido por el gobierno para integrar las listas del Frente de Todos en las próximas elecciones. Mientras pasan todas esas cosas, obviamente la cuestión de la pandemia siempre presente, por lo menos hasta ahora. Tenemos esta situación de la vacunación en Santa Fe vacuna, y desde la próxima semana, este tema es importante, por grupos prioritarios o priorizados entre 12 a 17 años se van a vacunar a menores precisamente de esas edades, entre 12 y 17 años. Un tema obviamente interesante, importante a tener en cuenta. Tenemos el tema del pase sanitario, de eso vamos a hablar también en un ratito nada más. Dicen que para incentivar no solamente el consumo, sino también la vacunación al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funciona y exactamente de qué se trata. Políticamente hablando, si venimos un poquito a la provincia de Santa Fe y mirando un poco al sector del peronismo santafesino, se ha tensionado en Santa Fe la interna peronista. Va a haber interna del justicialismo en la provincia de Santa Fe. Finalmente, muchos decían que no, o casi todos decían que no. Finalmente habrá interna en el Frente de Todos particularmente. Y en las últimas horas, bueno, arrancó un poco con todo, ¿no? Esa disputa, porque Agustín Rossi, actual ministro de Defensa de la Nación,
uno de los candidatos a senador nacional por el Frente de Todos, bueno, ha arremetido contra el gobernador de la provincia, contra Omar Perotti, con declaraciones muy a su estilo, ¿no? Muy contundentes, muy fuertes, muy impactantes, si se quieren, desde el punto de vista periodístico. Ha dicho, por ejemplo, que él creía que Perotti estaba integrado al proyecto. Ha dicho también, por ejemplo, que se trata de un gobernador poco menos que hegemónico, que pretendía o pretende cierta hegemonía del sector del perotismo en el justicialismo de Santa Fe. Bueno, y algunas otras cosas que por allí en su momento las podremos hablar con el propio Rossi, ¿no? En fin, una interna que ha arrancado, que desde el punto de vista del Frente de Todos ha arrancado bastante picante, también bastante picante en algunos otros sectores que también compiten, por supuesto, políticamente hablando aquí en la provincia. En fin, vamos a ver cómo transcurre esta campaña que a poco de comenzar ya ha dado bastante para ver, para escuchar y para opinar. Aquí comenzamos esta nueva edición de Dominio Público Televisión. El actual diputado provincial Rubén Giustiniani es candidato a senador nacional en esta contienda de la cual yo hablaba recién, en las próximas PASO. Va a representar al sector Preparados para Santa Fe del Frente Amplio Progresista. Lo tenemos en línea. Como siempre, Rubén, un gusto saludarlo y tenerlo en nuestro programa. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la comunicación, un gusto para mí estar en tu programa. Bueno, como siempre, ¿no? Temas para charlar, para comentar. Usted, Giustiniani, tiene una muy extensa e importante trayectoria política. Ya ha sido senador nacional en algún momento de años anteriores. ¿Qué lo moviliza y lo ocupa, lo entusiasma para ir a buscar nuevamente esa banca en el Congreso de la Nación? Sí, es muy importante la pregunta, son temas pendientes que concretamos en su momento en el Senado Nacional y que, por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados, que lamentablemente fue vetado en ese momento por el gobierno nacional, una ley de mi autoría. Por ejemplo, una ley que concreté que fue el primer parque nacional en las islas de Santa Fe, a la altura del departamento San Jerónimo, y vemos hoy la necesidad de ampliar hacia el Alto Delta ese parque nacional para darle a Santa Fe el ecosistema que se merece, porque hoy vemos que esa combinación de bajante del Paraná con la quema en las islas produce un deterioro muy significativo. Temas pendientes como es el derecho de los jóvenes al empleo. Logré en mi paso por el Senado Nacional la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años y que eso significó derechos para la juventud que hoy quiere un empleo digno, un empleo que le permita completar su educación, que le permita poder alquilar una vivienda. Todas esas cuestiones junto a una convocatoria que me hizo el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, para integrar este Frente Amplio Progresista, que está compuesto
por distintas fuerzas de todo el espectro del Frente Progresista, por el partido del Intendente Rosario, creo, por nuestra organización que es Igualdad, por el sector bases del Partido Socialista, por el partido GEM, por el Partido Demócrata Progresista, por el partido Sí, el partido Pares y dirigentes independientes y dirigentes sociales que integran nuestra propuesta. Me toca encabezarla al Senado de la Nación y a la precandidatura de la Cámara de Diputados, el exintendente de Santo Tomé, el actual diputado provincial Palo Oliver de Radicales Libres, que integra nuestra lista. ¿Usted cree que si no se hubiera dado la desgracia del fallecimiento de Miguel Lipchi, producto, bueno, de todo este tema del COVID y la pandemia que tenemos que atravesar, hubiera habido a esta altura del año tantos sectores, tantos candidatos, tantas líneas internas de su sector político pugnando, por ejemplo, por una banca en el Senado de la Nación? Bueno, siempre el contrafáctico es difícil de analizarlo. Con Miguel estuvimos conversando unos días antes que a él lo hospitalizaron. Él me convocó a una charla muy amistosa que tuvimos y él me planteó la necesidad de hacer una alternativa de Santa Fe. Inclusive él todavía no tenía decidido si iba a ser o no candidato, pero que Miguel representaba claramente una referencia para el Frente Progresista muy fuerte y muy importante. Yo creo que el que haya dos listas de la manera que estamos realizando esta campaña electoral, de mucho respeto, hacia el 12 de septiembre, las primarias están para eso, no para que los dirigentes entre cuatro paredes elijan las listas, sino para que sea el voto de los ciudadanos la que elijan la mejor opción, la que ordenen las listas a diputados nacionales y a senadores nacionales, y el Frente Amplio Progresista después del 12 de septiembre hará su propuesta unificada a toda la ciudadanía. Creo que las primarias tienen eso de positivo, están para que sea la sociedad la que elija la mejor opción y no los dirigentes entre cuatro paredes negociar una única lista. Más allá de las propuestas o de los proyectos que usted pueda llegar a presentar, en el caso de que sea senador por la provincia de Santa Fe, ¿qué cambiaría, qué modificaría, qué vuelta de rosca quisiera tratar de intentar en lo que refiere a lo que es la relación o la vinculación de la provincia de Santa Fe a través de su gobierno, del gobierno provincial, con el Senado de la Nación y sus representantes allí, los senadores nacionales? Bueno, muchísimo. Yo creo que nosotros estamos convocando al voto de la gente no para calentar una banca ni para hacer levantamanos del poder, y logramos en su momento, en aquella audiencia pública con el exgobernador Hermes Wiener, concretar ese 15% de coparticipación para nuestra provincia, más de 8.000 millones de pesos anuales que vienen a nuestra provincia y que antes no venían, y que todavía queda esa deuda retroactiva de esa coparticipación, de ese juicio que le ganamos a la Nación por derecho propio de Santa Fe, de más de 100.000 millones de pesos. Yo creo que es muy importante el papel, el rol del Frente Amplio Progresista en la provincia de Santa Fe como una tercera opción a una grieta que parece comérselo todo, en donde empobrece y debilita el debate político, en donde vemos que los unos y los otros se hacen responsables, se echan las culpas por el desempleo, la pobreza y la indigencia, y la inflación, y vemos que ambos son corresponsables de lo mismo. Por lo tanto, esta opción del Frente Amplio Progresista es muy importante, porque de la provincia de Santa Fe podemos mostrarle al país que existe una alternativa diferente a la grieta, porque la verdadera grieta que existe es la distancia que hay entre la sociedad y la dirigencia política, porque en más de 30 años de democracia no supo, no quiso o no pudo
mejorar las condiciones de vida de la gente y del país. Por eso es importante, muy importante, y por eso convocamos a participar en esta primaria del 12 de septiembre a la mayor cantidad de gente posible dentro del Frente Amplio Progresista. Rubén, llevamos un año y medio largo de pandemia, de sufrimiento, de una cantidad de cosas que nos ha traído esta historia del coronavirus. ¿Cómo analiza usted o qué balance está haciendo en cuanto a lo que ha sido el manejo de la pandemia a nivel nacional y aquí en la provincia de Santa Fe? Yo creo que la primera etapa de la pandemia, donde el presidente Alberto Fernández convocó a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y vimos una articulación entre los distintos estamentos políticos, nacional, provincial y municipales, tuvo altos niveles de consenso público, altos niveles de consenso de la sociedad, porque se vio que eso se manejó desde un punto de vista no politizado y sí desde una respuesta sanitaria. Fue positivo que se convocaran a los expertos y que los días miércoles los expertos le dieran su visión al presidente de la Nación y a los gobernadores, y que después sobre el fin de semana se anunciaron las medidas sobre la base de ese consenso. Lamentablemente después se abandonó esa política correcta y positiva y vimos un tironeo en donde ese tironeo no fue bueno para la respuesta necesaria desde el punto de vista sanitario dada hacia la población. Hoy tenemos una lucecita al final del túnel, que son las vacunas, y que se está avanzando en el proceso de vacunación, que evidentemente existió muchos déficits en poder salir a buscar vacunas por todo el mundo. Pero hoy es la alternativa, y en esto no quiero, ya que usted, Gustavo, me introduce en este tema, dejar de resaltar y dar las gracias siempre a lo que ha sido el papel de los trabajadores de la salud, que realmente ha sido altamente positivo y no han sido retribuidos en general en la dimensión que debieran haberlo sido, y vemos que todavía tienen que plantear muchas veces acciones de fuerza para defender sus derechos, y que han estado en distintos momentos de la pandemia al borde del estrés, al borde del agotamiento. Creo que tenemos que ir a una nueva etapa donde hay que retomar lo que se hizo al principio bien y lo que después se abandonó, que es ese consenso entre los tres niveles del Estado: nación, provincia, municipio, para darle una respuesta a la pandemia que signifique dar respuesta también no solamente a lo sanitario, sino a lo económico-social, porque lo que ha producido la pandemia es muy grave. Ha deteriorado la economía nacional, ha deteriorado la economía de las familias, de los trabajadores que tenían una changa y no pudieron realizarla, de los jubilados que van atrás de la inflación y no llegan al medicamento o al alimento que necesitan, de los comerciantes e industriales que tuvieron que bajar sus persianas. Es fundamental el rol del Estado en todo esto para asistir a los que más lo necesitan. Y también en el plano de la educación, donde muchísimos chicos en nuestra provincia, más del 70% que no tiene conectividad, no ha podido desarrollar las mínimas tareas académicas y pedagógicas. Y por eso creo que necesitamos una convocatoria muy amplia de la política, de la educación y de la sociedad, para poder, entre todos, poder determinar el rumbo hacia adelante, porque el país está en una situación muy grave que no resiste a una pelea de los unos y los otros, donde vemos que no se discuten los temas estratégicos del país, sino posicionamientos de poder. Rubén Giustiniani, yo quiero agradecerle como siempre su tiempo para nuestro programa, cada vez que lo convocamos, cada vez que lo llamamos. Me queda un minuto. Simplemente en el final preguntarle o pedirle alguna reflexión suya, mirando un poco desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, tantas y tantas cosas que han pasado del otro lado del hall de la legislatura, en la Cámara de Senadores, ¿no? Con ese enfrentamiento tan marcado con el
gobierno de la provincia, un tema por todos conocidos. ¿Qué reflexión le deja todo lo que se ha hablado, lo que se ha debatido, lo que se ha polemizado y cómo piensa que se va a definir esa cuestión en el corto o mediano plazo? Hasta hoy es una puja política de poderes que determina para la sociedad una suma cero. Una suma cero porque la legislatura provincial todavía no pudo darle a la provincia una ley de educación. Somos la única provincia del país que no tiene ley de educación, una ley de acceso a la información, no tenemos una ley de defensa del usuario y de los consumidores. Tenemos graves déficits en ese sentido y yo espero y aspiro que esa puja de poder deje paso a los derechos de la gente, que realmente podamos discutir las leyes para la seguridad que necesita la provincia de Santa Fe, herramientas para que podamos dar respuesta a los ciudadanos y que no se transforme esto en ese tironeo político que determina que las leyes al final no se puedan concretar. Diputado Giustiniani, como siempre, muchas gracias. De ser posible y necesario, lo vamos a volver a convocar en el marco de este tiempo electoral. Muchas gracias por su tiempo de esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas noches. Ahí lo teníamos al diputado provincial Rubén Giustiniani, precandidato a senador nacional también en estas próximas PASO que próximamente van a acontecer aquí en la provincia de Santa Fe. Vamos a la primera pausa comercial en nuestro dominio público de esta noche y en un instante nada más ya regresamos. Home Banking de Banco Santa Fe. Y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo Home Banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar.
ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. El Gobierno Nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. FESTRAM. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. La doctora Romina Carrizo es la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. La tenemos vinculada a través del Zoom. Bueno, Romina, un gusto saludarte, recibirte por primera vez en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un gusto. Bueno, obviamente preguntarte una cantidad de temas que tienen que ver con la vacunación, precisamente la marcha de la vacunación aquí en la provincia de Santa Fe. He leído por ahí que la intención, la idea es que el mes de agosto sea el mes de las segundas dosis para aquellos que ya se aplicaron en su momento la primera en sus distintas variantes de marcas y procedencias. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, recordemos que estamos en el frente ante la cepa Delta, ¿no? Con la variante Delta, con lo cual está demostrado que aquellas personas con el esquema completo, o sea, con sus 2 dosis, sea de cual fuere la vacuna, tiene mayor cobertura. Con lo cual es así, este mes de agosto
el objetivo es completar todos aquellos esquemas que sean posibles para tener la mayor cobertura, ¿no? La marcha de la vacunación acá en la provincia de Santa Fe, en nuestro medio se ha dado de manera, uno ve, ordenada, prolija, sin mayores sobresaltos, más allá de algún caso puntual que pudo haber sido convocado nuevamente o cosa por el estilo, pero en líneas generales la experiencia del proceso de vacunación uno entiende que ha sido muy bueno, ¿no? Sí, exacto. La verdad que hemos tenido jornadas históricas, ¿no? En cuanto a lo que es la vacunación. Hemos llegado a tener más de 46.000 turnos diarios. Y bueno, y ahora estamos en simultáneo dándole prioridad a las segundas dosis, pero también citando a aquellos de primer dosis que se van inscribiendo. Recordemos que tenemos la inscripción abierta permanentemente, con lo cual va surgiendo siempre una nueva franja para vacunar. Así que sí, pero hemos tenido un muy buen desarrollo en todo el territorio provincial de la vacunación. ¿De qué se trata concretamente este tema de el pasaporte de salud o este tema que se está hablando en estos últimos días, esta idea que ha surgido? ¿Podés comentarnos exactamente en qué consiste, de qué se trata y en el caso de que se concrete, de qué manera funcionaría? Bueno, con respecto a esto es una determinación que no va a depender de nosotros, sino es un trabajo conjunto, ¿no? Como siempre decimos. Este pasaporte de salud, está más que nada también incentivando al tema de la gente para que pueda recibir sus dosis, que se inscriban. Esto fue pensado en un momento que teníamos por ahí un bajo registro, hoy gracias a Dios, y con mucha felicidad estamos diciendo que tenemos un muy buen registro y adherencia, ¿no? Me refiero a recibir la dosis, a recibir la vacunación. Y bueno, esto se implementaría en todo lo que es el territorio provincial, pero bueno, estamos esperando bien las determinaciones y los lineamientos, de ser así que sea. La gente que ya recibió la primera dosis, bueno, estuvo por supuesto inscripta en el registro como corresponde, fue convocada, concurrió a vacunarse, se vacunó. Ahora que está esperando, vamos a decir, entre los cuales yo me incluyo, la segunda dosis, ¿debemos hacer algo más o simplemente quedarnos a esperar que en algún momento llegue al teléfono celular de pronto o a un mail el mensajito con la nueva y segunda convocatoria? No, bueno, como vos bien señalabas, hay que esperar que llegue, ¿no? De acuerdo. Nosotros tomamos en cuenta ahora, y tenemos que tener en cuenta, es la fecha de inoculación de la primera dosis, y de ahí se empiezan a contar, de acuerdo a las diferentes vacunas, los diferentes periodos. Recordemos que todo lo que es Sinopharm son 28 días, como 21, 28 días como periodo mínimo, y 12 semanas como periodo máximo. AstraZeneca y Sputnik son 8 semanas como periodo mínimo y máximo 12. Con lo cual, hay que esperar que le pueda llegar siempre y cuando también pueda hacerse una consulta, ¿no? En la página de gobierno, en el www.santafe.gov.ar, y allí, porque muchas veces no llega el mensaje o hay algún error en el número, en el mail, bueno, múltiples motivos que hemos visto que sucede, pueden verificarlo ahí también, pero sí, la recepción de la segunda dosis es únicamente con turno. Al ritmo que se viene vacunando, al paso que se va trabajando en este tema, ¿cuándo se calcula que, digamos, la población de la provincia de Santa Fe va a estar vacunada, digamos que en el 100% y con las 2 dosis, por lo menos como mínimo? Mira, eso es algo que ojalá pudiéramos establecerlo, pero como bien te comentaba, al estar abierto constantemente, o sea, permanentemente las 24 horas el registro, tenemos gente que se va inscribiendo permanentemente, con lo cual no solo uno programa la primera dosis, sino que después tenemos que tener en cuenta el periodo para recibir la segunda. Con esto implica que no podemos tener una fecha cierta donde podemos decir, bueno, tenemos el 100%, porque siempre hay gente que se va inscribiendo y la vamos teniendo que vacunar, ¿no? ¿Se está vacunando los fines de semana y los días feriados también, o esos días hay, digamos, un corte? No, siempre. Desde el comienzo de la campaña de vacunación se vacunó feriados, fines de semana, nunca hubo descanso. La verdad que es enorme el agradecimiento que tenemos que darle a nuestros equipos de salud, no solo
los que están en los hospitales, ¿no? Atendiendo desde el año pasado, dándole respuesta a toda la población, sino también a estos nuevos equipos de salud que se incorporaron, y que dentro de estos equipos que tenemos en los vacunatorios no solo hay gente que se incorporó, sino gente que trabaja a contraturno, ¿no? Y sigue redoblando su esfuerzo para poder dar batalla a esta pandemia. Hablábamos hace un rato del tema del pasaporte de salud. En el caso de que se implemente, ¿cómo pensás que sería, digamos, la constancia que tiene que presentar la persona para acceder a una actividad, para acceder a determinado lugar, a determinado comercio gastronómico o el que fuera? ¿Tendrá que ir, digamos, con el carnet de vacunación? ¿Se va a habilitar algún tipo de aplicación en el celular? ¿Qué constancia, digamos, debería portarse individualmente hablando para digamos, testimoniar de que uno está vacunado y que pueda acceder a lo que se le propone? Ya, en cuanto a eso tendríamos que ver qué es lo que se establece, ¿no? Oficialmente, pero opciones tenemos un montón. Recordemos que toda la carga de las vacunas es una carga en un sistema provincial que es online, que uno lo puede consultar desde cualquier centro de salud, con el cual siempre decimos que guarden y que conserven el carnet para cuando vayan a recibir la segunda dosis, pero en caso de que, bueno, por una buena cuestión de fuerza mayor hayan extraviado el carnet, se puede reimprimir, no solo en este caso las vacunas COVID, sino cualquier atención y cualquier otra vacuna dentro de lo que es el calendario que la persona haya recibido. Y asimismo tenemos que tener en cuenta también que la vacunación impacta, ¿no?, en mi Argentina, con lo cual son varias opciones con las que se pueden contar en caso de que se requiera esto para el ingreso a los establecimientos, ya sea deportivos, gastronómicos o demás. Uno, desde que comenzó la pandemia, tiene en la cabeza prácticamente todo el día el tema de la vacunación, de la vacuna, primera dosis, segunda, bueno, todo esto que se habla. Pero no hay que perder de vista el resto del plan de vacunación contra otras enfermedades, contra otras cuestiones, que también uno debería tenerlo al día. ¿Qué precaución hay que tener en cuanto a la diferencia de tiempo con la vacuna del coronavirus para aquellos que tengan y que quieran y que deban aplicarse el resto del plan de vacunación anual? Bien, con respecto a lo principal que estamos teniendo en esta época, por la época de invierno, ¿no?, es la vacuna antigripal. Es 15 días entre colocación de una vacuna y la otra, y con cualquiera de las otras vacunas de calendario es como normalmente se hace con todo lo que es inoculación, que son 4 semanas entre vacuna y vacuna con respecto a cualquiera de las otras. Pero principalmente lo que hemos tenido muchas consultas es con la antigripal y con la neumococo, que es lo que se está aplicando ahora, sobre todo personas mayores de 65 años, son 15 días entre la inoculación de una con la otra. Cuando uno concurre a los centros de vacunación del COVID, bueno, ve una cantidad de personal trabajando desde la calle, la vereda y adentro de cada uno de los sitios habilitados para esta actividad. Es mucha la gente que está colaborando, por eso que también, bueno, el proceso ha sido tan exitoso, tan dinámico, ¿no?, tan rápido. La gente llega, se retira, digamos, a los pocos minutos, en fin. ¿Cuántos centros de vacunación de este tipo como el que conocemos hay en la provincia de Santa Fe? Y más o menos en términos globales, ¿qué cantidad de personal o de gente está afectada en sus distintas funciones a atender a la gente que se va a vacunar? Bien, bueno, recordemos que como los que conocemos acá en la ciudad de Santa Fe, lo cual es nosotros acá contamos con 4 centros de vacunación, con las características que vos estabas diciendo. Tenemos como cercano acá, te comento, en la localidad de Santo Tomé, también hay desplegado todo un centro de vacunación en el camping municipal, y así tenemos uno en cada una de las cabeceras de las principales regiones de lo que es la provincia de Santa Fe. Y bueno, cada dispositivo aproximadamente tiene entre 150 a 200 personas, así que por eso digo que no solo se ha incorporado gente en estos dispositivos, sino que muchas de las personas que normalmente se desempeñan en otra función dentro de lo que es el sistema público, ya sea un hospital o un centro de salud, trabajan a contraturno para poder cubrir y para poder dar respuesta a toda la población que se inscribe.
Yo quiero agradecerte este tiempo, Romina, para nuestro programa. Y me estaba acordando que al principio, cuando te presentaba, dije que sos la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Esa subsecretaría es nueva? ¿Cuáles son, digamos, sus funciones, sus responsabilidades al respecto? Sí, es una subsecretaría que en realidad está desdoblada, con la que en el comienzo era la subsecretaría de Equidad, de Accesibilidad y Equidad. Bueno, bajo mi órbita está todo lo que es tercer nivel, y allí con todo lo que conlleva, ¿no? Farmacia, insumos de bioquímica y demás, todo lo que es los grandes hospitales. Hemos estado trabajando arduamente durante todo este año y medio con la pandemia. Así que bueno, eso es un poco las áreas que tengo bajo mi responsabilidad en esto que me ha tocado cumplir esta función de subsecretaría. Te agradezco mucho este tiempo. De ser necesario te vamos a volver a convocar. Ha sido muy clara la explicación que nos estuviste comentando, así que bueno, gracias por este contacto de esta noche y bueno, seguramente estaremos comunicados nuevamente. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias, a disposición. Y gracias siempre por este espacio. La doctora Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, hablando de una cantidad de temas, de cosas, fundamentalmente que tienen que ver con la vacunación, con todo este proceso, ¿no?, que se ha llevado adelante desde hace ya mucho tiempo, que bueno, está dando el resultado que todos esperábamos que tuviera, ¿no? Vamos a la segunda y última pausa en nuestro dominio público de esta noche. Estamos casi entrando en la parte final de nuestra edición de hoy. Renovamos el Home Banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo Home Banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar.
ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Estamos casi en la parte final de nuestro programa de esta noche. Bueno, alguna información o tema de último momento, como siempre acostumbramos a compartir con todos ustedes. Una noticia que seguramente no es precisamente de la que estaría esperando el sector docente, pero bueno, es lo que tenemos como información a esta hora. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, descartó públicamente adelantar la paritaria docente de septiembre al mes de agosto, tal como se lo había solicitado el gremio docente de ANSAFE. El sindicato de los maestros pidió discutir nuevos porcentajes de aumento salarial a partir de los índices inflacionarios de los cuales estuvimos hablando al principio del programa. Dice Perotti, tenemos un compromiso asumido que vamos a respetar y a cumplir. Esto lo ha señalado precisamente en conferencia de prensa en el día de hoy desde la Escuela Técnica número 741, en el marco de la apertura de sobres de licitación para mejoras edilicias y construcción de jardines y escuelas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Así que bueno, el sector docente tendrá que esperar hasta el mes que estaba pactado para poder volver a sentarse a discutir
paritarias, salarios y todas esas cosas. Nos estamos yendo. Esta semana fue el cumpleaños del doctor kinesiólogo, licenciado Alejandro Moyano, quiropráctico destacadísimo que tiene la ciudad de Santa Fe. Quien les habla, y acá mi compañero y amigo Juan, podemos dar testimonio, ¿no es cierto, Juan, de todo eso. También lo quisimos mandar al gringo, que acá no lo veo porque está atrás de la escenografía, pero se ve que no se animó y no fue, pero puede ir en cualquier momento, después va a ver, viene 0 kilómetros. Así que bueno, feliz cumpleaños para Alejandro Moyano, el saludo para él, el agradecimiento de siempre y la recomendación de siempre para que lo puedan consultar cada vez que sea necesario. Nos vamos hasta dentro de 7 días, como siempre, agradeciéndoles la atención que siempre nos dispensan y también, como siempre, deseándoles a todos ustedes que pasen una muy buena semana.